Hay una palabra, una sola palabra, que los más poderosos del mundo, los que realmente mandan, los que mueven los hilos, los que consiguen lo que quieren una y otra vez, sin que nadie entienda cómo lo hacen, nunca dicen en público, nunca. Y no es una palabra sucia, no es un insulto, no es nada que te imagines. Es una palabra tan simple, tan cotidiana, que la usas tú también, probablemente todos los días. Pero ellos no. Ellos la eliminaron de su vocabulario hace mucho tiempo. Y el día que la eliminaron, todo cambió para ellos. Te voy a decir cuál es esa palabra, pero todavía no. Primero necesito que entiendas por qué existe, de dónde viene, qué hace esa palabra en la gente que la usa sin darse cuenta. Porque si te la digo ahora, vas a escucharla. Vas a pensar, ah, qué interesante, y la vas a olvidar en 5 minutos. Pero si cuando llegues a ella ya entiendes todo lo que la rodea, todo lo que la alimenta, todo el daño que ha hecho en tu vida sin que lo supieras, entonces no la vas a olvidar nunca. Entonces va a cambiar algo en ti de verdad. Así que quédate. Todo lo que voy a decirte en los próximos minutos te está llevando hacia ella. Cada idea, cada historia, cada principio que vamos a explorar juntos, es un paso más hacia esa revelación. Y cuando llegues al final y la escuches, lo vas a entender todo. Todo. Empecemos. Permíteme hacerte una pregunta que quizás nunca te has atrevido a hacerte en voz alta. ¿Cuántas veces en tu vida has visto cómo alguien menos preparado que tú, menos inteligente que tú, con menos esfuerzo que el tuyo, llegó más lejos? ¿Cuántas veces te esforzaste, te sacrificaste, diste todo lo que tenías, y aún así, el reconocimiento se lo llevó otro? ¿Cuántas veces fuiste el más trabajador del grupo y, sin embargo, el que menos avanzó? Si alguna vez respondiste sí a alguna de esas preguntas, quiero que sepas algo. No es porque hayas fallado. No es porque no seas suficiente. O es porque nadie, absolutamente nadie, te enseñó las reglas reales del juego. Y hay algo más. Hay algo que te quitaron sin pedirte permiso, algo que lleva años frenándote. Y esa palabra que todavía no te he dicho tiene todo que ver con eso. Esto no es una clase de motivación vacía. No te voy a decir que sonrías más, que pienses en positivo y que el universo te enviará lo que mereces. Lo que te voy a decir hoy es más profundo, más incómodo y, sobre todo, más verdadero. Porque hay un juego que se juega todos los días a tu alrededor, en tu trabajo, en tu familia, en tus relaciones, en la sociedad entera. Y ese juego tiene reglas. Reglas que no están escritas en ningún libro de texto, que no te las enseñaron en la escuela, que tus padres quizás tampoco conocían porque a ellos tampoco se las enseñaron. Pero existen, y los que las conocen viven en un mundo completamente diferente al de los que no las conocen. Antes de seguir, necesito que hagas algo. Necesito que pongas en pausa todo lo que crees saber sobre cómo funciona la gente, porque lo que estás a punto de escuchar va a contradecir muchas cosas que te han dicho toda la vida. Cosas como que la honestidad siempre triunfa, que el trabajo duro siempre es recompensado, que las buenas intenciones son suficientes. No te digo que esas cosas sean falsas del todo, te digo que son incompletas, y lo incompleto, en el juego del poder, puede costarte muy caro. Existe una diferencia fundamental entre la gente que avanza en la vida y la gente que se queda estancada. Y esa diferencia no es el talento, no es el dinero, no es ni siquiera la suerte. La diferencia está en cómo entienden la naturaleza humana. Los que avanzan conocen algo que los demás ignoran, que los seres humanos no reaccionamos ante la realidad, reaccionamos ante la percepción de la realidad. La gente no reacciona ante lo que eres, sino ante lo que percibe que eres. Y esa percepción se construye, se trabaja, se moldea. No es algo que te pasa, es algo que haces o que dejas que otros hagan por ti. Piensa en alguien que conoces, en tu trabajo, en tu barrio, en tu familia, que no es especialmente brillante pero que todo el mundo respeta, que cuando habla, la gente escucha, que cuando pide algo la gente ayuda. ¿Qué tiene ese alguien? Probablemente no tiene más conocimiento que tú, probablemente no trabaja más que tú. Lo que tiene es algo mucho más valioso. Sabe cómo presentarse, sabe cómo hacer que la percepción que los demás tienen de él trabaje a su favor. Y hay algo muy específico que ese alguien nunca dice, algo que tú quizás sí dices.
todos los días, sin darte cuenta de lo que te está costando. Pero todavía no te lo digo. Sigamos. Hay una verdad que los poderosos han entendido a lo largo de toda la historia de la humanidad. La apariencia siempre llega antes que la esencia. Siempre. No porque el mundo sea injusto, sino porque así funciona el cerebro humano. Cuando alguien te ve, su mente ya tomó una decisión sobre ti en los primeros segundos, antes de que hayas dicho una sola palabra, antes de que hayas demostrado nada. Y esa primera impresión crea un filtro a través del cual todo lo que hagas después será interpretado. Si entras a una sala con inseguridad, encorvado, con la voz titubeante, la gente asumirá que no tienes nada importante que decir. Aunque después digas algo brillante, porque el filtro ya está puesto. En cambio, si entras con calma, con la espalda recta, con la mirada directa, con una presencia que ocupa el espacio sin pedir permiso, la gente ya te habrá asignado autoridad antes de que abras la boca. Esto no es teoría, es biología. Es la forma en que los seres humanos llevamos miles de años evaluando quién lidera y quién sigue. Y entonces viene la pregunta inevitable. ¿Significa esto que debemos ser falsos? Y la respuesta es más matizada que un simple sí o no, porque todos usamos una versión diferente de nosotros mismos dependiendo del contexto. No eres la misma persona con tus amigos que en una entrevista de trabajo. Eso no es falsedad, eso es inteligencia social. Lo que diferencia a los que tienen poder de los que no lo tienen no es que unos sean auténticos y otros no. Es que los que tienen poder son conscientes de esto y lo manejan con estrategia, mientras que los que no lo tienen dejan que sus miedos y sus hábitos decidan por ellos. ¿Y sabes cuál es el mayor error que cometen las personas buenas, trabajadoras, con valores? Creen que ser bueno es suficiente, que si hacen bien su trabajo, el reconocimiento llegará solo, que si son honestos, eso les dará poder. Y eso, querido amigo, querida amiga, es la trampa más cruel que existe, porque el mundo no premia la bondad invisible, premia la bondad visible, la inteligencia visible. No lo que eres en silencio, sino lo que dejas ver. Y hay algo que está frenando esa visibilidad, algo que bloquea tu presencia antes de que empiece, algo que los poderosos identificaron y eliminaron. Esa palabra que todavía guardo, que vas a entender mejor cuanto más sigamos. Hablemos ahora de algo que en muchos círculos da miedo nombrar: el poder. En nuestra cultura latina tenemos una relación muy complicada con esa palabra. El poder se asocia con corrupción, con abuso. Y es verdad que el poder puede usarse de esas maneras. Pero el poder también puede usarse para proteger a los que amas, para crear oportunidades, para vivir con dignidad y libertad. El problema no es el poder en sí. El problema es el poder en manos de quien no sabe usarlo. Y entonces te pregunto, si el poder va a existir de todas formas, si va a estar en manos de alguien de todas formas, ¿no es mejor que esté en manos de personas como tú, que sí tienen valores, que sí piensan en los demás? ¿No es un acto de responsabilidad aprender a conquistarlo? Ahora bien, ¿cómo se conquista el poder sin perder el alma en el proceso? Esa es la pregunta real. Y tiene respuesta. El primer principio es este: aprende a ver el juego antes de moverte en él. La mayoría de las personas van por la vida reaccionando. Algo sucede y reaccionan. Pero los que entienden el juego del poder no reaccionan. Observan primero. Estudian el terreno. Entienden quiénes son los actores, qué quiere cada uno, o qué miedos tienen, qué ambiciones los mueven, qué alianzas existen debajo de la superficie de las sonrisas y los apretones de manos. Porque lo que ves en la superficie de cualquier grupo humano, las palabras amables, las reuniones formales, los organigramas oficiales, eso es solo el decorado. El juego real ocurre debajo, en los pasillos, en los mensajes privados, en los silencios que se producen cuando alguien entra a la sala, en quién habla primero y quién espera. Aprender a leer esas señales es como aprender un idioma que nadie te enseña formalmente, pero que todos los que tienen poder hablan con fluidez. Y una vez que lo aprendes, ya no puedes volver a ver solo el decorado. ¿Cómo se aprende? Con observación, con paciencia. Pregúntate siempre, ¿qué quiere realmente esta persona? No lo que dice que quiere, lo que realmente quiere. ¿Qué le da miedo perder? ¿Qué necesita que le reconozcan? A los seres humanos somos extraordinariamente predecibles cuando alguien se toma el tiempo de estudiarnos. Esto me lleva al segundo principio.
La información es poder, no el dinero, no el título. La información. Quien sabe más, quien ha estudiado más a la gente de su entorno, siempre tiene ventaja. Un general que conoce el terreno puede ganar con un ejército más pequeño. Un negociador que entiende los miedos de la otra parte puede lograr más con menos recursos. Un líder que conoce las motivaciones profundas de cada persona en su equipo puede mover montañas sin amenazas. Por eso, una de las habilidades más poderosas que puedes desarrollar es la de escuchar de verdad. No escuchar para responder, escuchar para comprender. La mayoría de las personas, mientras alguien habla, ya está formulando su respuesta. Eso no es escuchar, es esperar tu turno para hablar. Escuchar de verdad significa vaciarte de tus propios pensamientos y prestarle toda tu atención a quien tienes enfrente. Observar no solo las palabras, sino el tono, la postura, los ojos, las pausas. Y cuando haces eso, pasan dos cosas extraordinarias. La primera, aprendes cosas que nadie más aprende. La segunda, la persona que habla lo siente. Y cuando alguien siente que realmente lo están escuchando, te entrega su confianza casi sin darse cuenta. Porque ser escuchado de verdad es una de las necesidades más profundas y menos satisfechas del ser humano. Y aquí, la tensión crece. Porque estamos rodeando algo. Estamos circundando esa palabra desde distintos ángulos. Cada principio que exploramos la toca sin nombrarla. Y tú ya deberías estar sintiendo que hay algo, un patrón, algo que conecta todo lo que estamos diciendo. Algo que cuando se revela va a ser tan obvio que te vas a preguntar cómo no lo viste antes. Pero todavía no. Hablemos ahora del miedo al conflicto, porque en nuestra cultura, evitar el conflicto a veces se presenta como una virtud. Ser pacífico, ceder para mantener la paz. Y hay un lugar para la diplomacia. Pero cuando la evitación del conflicto se convierte en un patrón de vida, cuando cedes no porque quieras, sino porque te da miedo el enfrentamiento, estás enviando una señal muy clara al mundo, que puedes ser empujado, que si alguien presiona suficiente, vas a ceder. ¿Conoces esa sensación de haber dicho sí cuando querías decir no? Ese peso en el estómago después. Eso no es solo incomodidad pasajera, eso es tu interior diciéndote que acabas de traicionarte a ti mismo. Y cada vez que lo haces, estás erosionando algo muy valioso, tu propio respeto hacia ti mismo. Y cuando alguien no se respeta a sí mismo, los demás lo perciben, y esa percepción afecta cómo te tratan. Establecer límites firmes no es agresión. Es una de las formas más profundas de respeto hacia ti mismo y, paradójicamente, hacia los demás. Cuando tienes límites claros, las relaciones se vuelven más limpias, más honestas. La gente sabe a qué atenerse. ¿Cómo se establecen? No con gritos, con calma y con firmeza. Las dos cosas juntas. La calma le dice al mundo que no estás amenazado. La firmeza le dice que tampoco vas a ceder. Esa combinación es una de las señales más poderosas de autoridad que existe. Y piensa en las personas que más respetas en tu vida. ¿Qué tienen en común? Casi siempre tienen muy claro lo que toleran y lo que no. Cuando dicen algo, lo cumplen. No necesitan gritar para que los escuchen. No necesitan rogar para que los traten bien. Tienen una presencia, un peso, como si supieran exactamente quiénes son, y ese conocimiento les diera una seguridad que no depende de la aprobación de nadie. Y hay algo que esas personas tampoco dicen, algo que tú quizás sí dices. Algo que suaviza tus límites antes de ponerlos, algo que debilita tu posición antes de defenderla. Nos estamos acercando, pero todavía no llegamos. Quiero hablarte ahora del silencio. Vivimos en un mundo obsesionado con hablar, con opinar, con reaccionar en tiempo real. Y en ese contexto, la persona que sabe callar cuando todo el mundo habla, que sabe esperar cuando todo el mundo actúa, tiene una ventaja enorme. El silencio tiene múltiples poderes. El primero, obliga a los demás a llenar el vacío. Cuando alguien te hace una propuesta y en lugar de responder inmediatamente te quedas en silencio, esa persona generalmente empieza a hablar más, a dar más información, a veces a mejorar su oferta, porque el silencio crea una tensión que la mayoría no sabe tolerar. Y en esa tensión revelan cosas que de otra manera no habrían dicho. El segundo poder del silencio. Te protege. Las palabras que no dices nunca pueden ser usadas en tu contra. Hay una sabiduría antigua que dice que si hablas cuando estás enojado,
Darás el mejor discurso del que te arrepentirás toda la vida. El silencio es un escudo. El tercer poder, el misterio que crea. La persona que todo lo dice, que comparte todo lo que piensa, pierde algo valioso, la profundidad percibida. Quien habla poco, pero cuando habla, dice cosas que importan. Crea la impresión de ser alguien de mayor peso, de mayor inteligencia. No porque necesariamente lo sea más, sino porque el misterio que lo rodea invita a la imaginación ajena. Y la imaginación ajena suele ser mucho más generosa que la realidad. Y aquí viene algo relacionado con esa palabra que guardo, porque parte del poder del silencio es no decir ciertas cosas. Y esa palabra que los poderosos eliminaron de su vocabulario es una que se dice en voz alta, sí, pero también se dice de otras formas, en el lenguaje del cuerpo, en la vacilación, en la forma de defender las ideas. Se dice de 1000 maneras. Y cada vez que se dice, cede terreno, cede poder, cede posición. Ya casi llegamos, pero todavía no. Hablemos ahora del tiempo, porque una de las características más importantes de los que tienen poder real es su relación con él. Los impacientes, los que quieren todo ya, son los más vulnerables en el juego del poder. Son predecibles, pueden ser presionados con urgencias falsas. Toman decisiones apresuradas que luego no pueden deshacer. En cambio, los que saben esperar, los que entienden que las cosas más grandes se construyen en el tiempo largo, tienen una ventaja que no puede comprarse. La paciencia estratégica no es pasividad, es seguir trabajando, seguir preparándose, seguir construyendo posición, mientras esperas el momento en que todas las piezas se alineen para dar el movimiento decisivo. ¿Cuántos proyectos abandonaste demasiado pronto? ¿Cuántas veces te rendiste exactamente cuando estabas a punto de romper? ¿Cuántas semillas plantaste y las desenterraste antes de darles tiempo para crecer? El tiempo es el aliado más fiel de quien sabe usarlo, y el enemigo más cruel de quien no tiene paciencia. Piensa en el árbol más grande que hayas visto. Ese árbol pasó años creciendo en silencio, expandiendo sus raíces, construyendo una base que nadie podía ver desde afuera. Y cuando finalmente fue visible, cuando finalmente se convirtió en ese árbol imponente, parecía que siempre había estado ahí. Así es exactamente cómo se construye el poder real. Ahora necesito hablarte de algo mucho más íntimo, algo que tiene que ver no con cómo te relacionas con los demás, sino con cómo te relacionas contigo mismo. Porque todo lo que hemos hablado hasta ahora es exterior, y lo exterior es importante, pero si por dentro hay algo roto, si por dentro hay una voz que constantemente te dice que no eres suficiente, que no mereces, que tarde o temprano te van a descubrir y van a saber que no vales tanto como parece, entonces toda la estrategia del mundo no será suficiente. Hay algo que llaman el síndrome del impostor. Esa sensación de que en cualquier momento alguien se va a dar cuenta de que no sabes tanto como parece, de que tus logros fueron suerte, de que no perteneces donde estás. ¿Te suena familiar? Si te suena, no estás solo. Millones de personas, incluyendo algunas de las más exitosas del mundo, tienen esa voz en la cabeza. Y esa voz es quizás el obstáculo más grande que existe entre tú y el poder real. No la competencia, no la falta de oportunidades. Esa voz. Porque esa voz te hace achicarte cuando deberías estar de pie. Te hace callar cuando deberías hablar. Te hace ceder cuando deberías mantenerte firme. ¿De dónde viene esa voz? Generalmente de muy atrás. De comentarios que escuchaste de pequeño. De comparaciones que te hicieron. De errores que nadie te enseñó a procesar sino a cargar. Y esa voz tiene un idioma. Tiene palabras favoritas. Palabras que usa para mantenerte pequeño. Y una de esas palabras es exactamente la que los poderosos eliminaron. Porque cuando tú la dices, estás repitiendo el guión que esa voz interna te escribió. Estás dejando que tu inseguridad hable en voz alta. Y los demás la escuchan aunque tú no te des cuenta. Pero quiero que sepas con absoluta claridad, esa voz no es la verdad. Es una historia que alguien escribió sobre ti, o que tú mismo escribiste en un momento de dolor. No lo es. Es solo una historia. Y las historias se pueden reescribir. El poder real empieza cuando decides reescribir esa historia. Cuando decides que sí mereces estar donde estás. Que tus errores del pasado no definen lo que puedes construir en el futuro. Que el hecho de que alguien en algún momento te hiciera sentir pequeño no significa que seas pequeño.
Solo significa que ellos tenían miedo de tu tamaño. Quiero hablarte también de la generosidad como herramienta de poder, porque hay quienes piensan que el poder y la generosidad son opuestos. Error enorme. La generosidad estratégica, ejercida con inteligencia y sin ingenuidad, es una de las formas más eficaces de construir poder que existe. Cuando le das a alguien algo valioso sin pedirle nada a cambio, ya sea conocimiento, una oportunidad, una conexión, o creas algo en esa persona que es casi imposible de romper, una sensación de deuda emocional, una inclinación a corresponderte, a devolverte el favor. Por eso, los que construyen poder real casi siempre son personas que primero dan, que invierten en la gente a su alrededor antes de pedir nada, y que también tienen la inteligencia de saber que cuando das bien, a las personas correctas, en el momento correcto, tarde o temprano, eso regresa, multiplicado. Y aquí hay algo crucial. Porque los que dan de verdad, los que generan valor real para los demás, nunca necesitan usar esa palabra. Nunca necesitan reducirse. Nunca necesitan pedir permiso para existir. Su valor habla solo. Y saben que habla solo. Y por eso nunca dicen lo que los poderosos eliminaron. Pero todavía te lo guardo. Un poco más. Quiero hablarte ahora de algo que los que tienen poder entienden sobre los conflictos y los enemigos. Cuando alguien ataca tu posición, pues cuando alguien en tu trabajo o en tu vida personal está minando lo que has construido, lo primero que debes hacer es esto. No reacciones de inmediato. La reacción impulsiva es exactamente lo que quien te ataca quiere. Quiere sacarte del equilibrio. Quiere verte perder el control. Porque cuando pierdes el control, cometes errores. Entonces lo primero es recuperar la calma. No la calma de quien no siente nada. La calma de quien siente mucho pero elige no actuar desde la emoción. Siente el enojo, siente el dolor. Luego respira. Luego piensa. Luego actúa. Y cuando actúes, hazlo desde información, no desde reacción. Pregúntate, ¿qué quiere realmente esta persona? ¿Está insegura y por eso ataca? ¿Teme que tú ocupes un espacio que ella quería para sí? Cuando entiendes el móvil real de quien te ataca, tienes una ventaja enorme. Puedes responder a ese móvil en lugar de al ataque superficial. Y hay algo que quien te ataca espera escucharte decir. Algo que sería señal de que ganó. Algo que sería la prueba de que consiguió debilitarte. Esa cosa que espera escucharte decir tiene mucho que ver con la palabra que todavía guardo. Porque cuando la dices, entregas tu posición. Cuando la dices, reconoces una derrota que quizás no existe. Cuando la dices, el adversario sabe que puede seguir presionando. Los que saben jugar este juego nunca la dicen. Y ahora, porque ya te lo he prometido suficiente. No, y porque todo lo que hemos construido juntos en esta conversación nos ha traído exactamente aquí. Voy a dártela. Pero antes déjame pintarte una imagen. Piensa en dos personas que piden el mismo favor a la misma persona. La primera dice, oye, no sé si esto es mucho pedir, y si no puedes no hay problema, pero quería ver si tal vez, si te es posible, si no te complica demasiado. La segunda dice, necesito que me ayudes con esto, cuento contigo. Las dos personas piden lo mismo. ¿A cuál le dices que sí con más respeto? ¿A cuál le dices que sí con más ganas de ayudar genuinamente? La segunda, casi siempre, porque la segunda confía en que vale la pena ayudarla. La primera, con todas sus palabras de cortesía, en realidad está transmitiendo una sola cosa, duda sobre su propio valor. Piensa en alguien que conoces que siempre reduce sus opiniones antes de darlas. Que cuando propone una idea dice, no sé si esto tiene sentido, pero que cuando logra algo dice, fue suerte, o cualquiera lo habría hecho. Que cuando alguien los halaga, en lugar de simplemente recibir el reconocimiento, inmediatamente lo desvía, lo minimiza, lo hace más pequeño. ¿Qué sientes hacia esa persona? Quizás afecto, quizás ternura. Pero, ¿respeto de poder? ¿La autoridad silenciosa de alguien que sabe que vale? No. Y esa persona, en cada una de esas situaciones, hoy está diciendo esa palabra, o versiones de ella, constantemente. Ahora piensa en alguien que nunca hace eso, que recibe un halago y simplemente dice, gracias, que propone una idea sin ponerle excusas delante, que cuando logra algo lo acepta como consecuencia natural de su esfuerzo, que cuando alguien lo desafía, no se reduce, no pide disculpas por existir,
Simplemente se mantiene. ¿Qué sientes hacia esa persona? Otra cosa, algo diferente. Algo que se parece al respeto que tienen los árboles grandes. La diferencia entre esas dos personas no es el talento, no es el dinero, no es ni siquiera la confianza en sí misma, porque la segunda también tiene dudas, también tiene miedo, también se equivoca. La diferencia es una sola palabra, la que la primera dice todo el tiempo y la segunda nunca dice. Y esa palabra es perdón, no el perdón de reconciliación, no el perdón espiritual que sana relaciones y libera el alma. Ese perdón tiene un lugar sagrado y es poderoso y necesario. Hablo del otro perdón. El perdón reflejo. El perdón automático. El perdón. ¿Me puedes dar un momento de tu tiempo? El perdón por interrumpir. El perdón. Pero creo que esto está mal. El perdón. ¿Puedo pasar? Cuando tienes todo el derecho de pasar. El perdón que pides no por haber hecho algo mal, sino simplemente por existir, por ocupar espacio, por tener una necesidad, por tener una opinión. Ese perdón. Los poderosos no lo dicen, no porque sean descorteses, no porque no respeten a los demás, sino porque aprendieron algo que a nosotros nadie nos enseñó, que cada vez que pides perdón por existir, estás confirmando en voz alta una creencia que destruye tu poder desde adentro, la creencia de que eres una molestia, de que tu presencia requiere disculpa, de que tu lugar en cualquier espacio es provisional y debe ser negociado constantemente. Y lo más brutal de todo, lo que me rompe el corazón de esta verdad, es que en nuestra cultura latina nos enseñaron que eso era educación, que eso era humildad, que eso era respeto. Nos enseñaron a reducir nuestra presencia para no incomodar a los demás. Y lo aprendimos tan bien, tan profundamente, que ahora lo hacemos sin pensar, sin darnos cuenta, como respirar. Y cada vez que lo hacemos, le mandamos al mundo un mensaje clarísimo. Yo no confío en que tengo derecho a estar aquí. ¿Recuerdas todo lo que hemos hablado? La percepción, el poder, los límites, el silencio, la paciencia, la información. Todo eso construye una posición de autoridad. Y todo eso se derrumba en el momento en que abres la boca y dices, perdón, antes de pedir lo que tienes derecho a pedir. Porque no importa cuánta estrategia tengas, si tu primer movimiento es disculparte por el espacio que ocupas. ¿Cuántas veces al día dices esa palabra sin necesitarla? Cuenta mañana. Vas a sorprenderte. Vas a descubrir que la usas antes de hablar con tu jefe, antes de hacer una pregunta, antes de pedir que te dejen pasar, antes de compartir tu opinión, antes de existir en ciertos espacios donde una voz antigua te dice que no tienes tanto derecho como los demás. Y los poderosos, los que realmente mandan, los que mueven los hilos, los que consiguen lo que quieren, aprendieron a eliminarla, no de sus corazones, no de sus relaciones profundas donde el perdón genuino tiene todo su valor, sino de su lenguaje cotidiano de poder, de su forma de moverse por los espacios, de su manera de pedir, de proponer, de defender, de existir. ¿Quieres empezar a cambiar algo desde hoy mismo? No necesitas leer nada más, no necesitas un curso, no necesitas esperar el momento correcto. Empieza con esto. La próxima vez que vayas a decir perdón, antes de pedir algo que tienes derecho a pedir, no lo digas. Simplemente empieza, con tu nombre, con tu petición, con tu idea, sin la disculpa previa. Vas a sentir incomodidad, vas a sentir que eres descortés, que estás siendo arrogante, que estás rompiendo una regla. Ese malestar no es señal de que estás haciendo algo mal, es señal de que estás deshaciendo un hábito muy viejo. Un hábito que te protegió en algún momento, quizás, pero que hace mucho tiempo dejó de protegerte y empezó a limitarte. Y con el tiempo, a medida que ese hábito cambie, vas a notar algo, que la gente te responde diferente, que tus palabras tienen más peso, que cuando hablas, la gente escucha un poco más, que cuando pides, la gente considera más en serio, no porque seas diferente por dentro, sino porque por fin estás dejando que quien eres por dentro llegue afuera sin pasar por ese filtro de disculpa permanente que lo achicaba todo. Eso es lo que nadie te enseñó. Esas son las reglas reales del juego. El juego más importante no es el que juegas con los demás, es el que juegas contigo mismo. Con esa voz que te dice que necesitas pedir perdón por ocupar el espacio que te pertenece,
y ganarlo empieza con una decisión tan pequeña y tan enorme al mismo tiempo como dejar de disculparte por existir. El mundo no es para los más buenos ni para los más inocentes, ni para los que esperan sentados. Es para los que entienden sus reglas y tienen el valor de aplicarlas. Y si has llegado hasta aquí, ya tienes una que muy pocos conocen, una que los más poderosos guardan en silencio, una que ahora, finalmente, es tuya. Úsala bien. Escríbeme en los comentarios qué fue lo que más te golpeó. Quiero saber desde qué país me estás leyendo y quiero saber en qué parte de este juego estás. Porque esto que construimos aquí es para los que se niegan a quedarse donde están,